Jake Morrison había estado trabajando como mecánico en la Estación Espacial Orión Gate durante casi 6 años. No era un trabajo glamoroso, pero le permitía pagar las cuentas y mantenerse ocupado. La mayoría de los días, reparaba sistemas de refrigeración rotos, tapaba grietas en el casco o calibraba los motores de los barcos que pasaban. Nada emocionante, solo trabajo honesto con sus manos y sus herramientas. El martes por la mañana, su supervisor, Tommy, le entregó una orden de trabajo que parecía bastante rutinaria. Una vieja nave de transporte imperial X-Saur necesitaba una inspección básica del núcleo de energía. El barco había estado en el compartimento 12 durante casi 4 años, acumulando polvo mientras abogados y diplomáticos discutían sobre quién era su propietario. Una especie de disputa fronteriza que nadie parecía tener prisa por resolver. Jake agarró su caja de herramientas y su escáner y luego se dirigió a la sección de depósito. La bahía 12 estaba en la parte más antigua de la estación, donde la iluminación parpadeaba y los recicladores de aire producían extraños zumbidos. La mayoría de los mecánicos odiaban trabajar allí, pero a Jake no le importaba el silencio. La nave XAR apareció frente a él, toda metal oscuro y ángulos afilados. Sus naves siempre parecían agresivas, incluso cuando estaban apagadas. Jake ingresó su código de acceso y la esclusa de aire se abrió con un siseo, liberando aire viciado que no había circulado en años. Dentro, todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. Sus pasos resonaron en el suelo de metal mientras se dirigía a la sala de máquinas. El barco fue diseñado para una tripulación de quizás 20 personas, pero ahora se sentía vacío y muerto. Solo otro pedazo de basura abandonada esperando que alguien decida su destino. Jake estaba a mitad de camino hacia el núcleo de energía cuando su escáner portátil comenzó a pitar. Se detuvo y frunció el ceño ante la exhibición. Una firma biológica, débil, pero definitivamente orgánica. Eso fue raro. El manifiesto que había revisado mostraba que esta nave era un transporte de carga y que había sido desalojada de toda tripulación cuando fue confiscada. Siguió la señal hacia lo más profundo del barco, bajando por una estrecha escalera hasta la bodega de carga inferior. El pitido se hizo más fuerte. Su corazón empezó a latir más rápido. Quizás solo eran ratas o algún tipo de alimaña espacial. La estación a veces tenía problemas con eso. Pero cuando revisó el diseño oficial, se dio cuenta de que esa sección no debía existir. Al menos no según los documentos. Alguien había construido compartimentos adicionales aquí abajo, ocultos del manifiesto de carga principal. Jake encontró la puerta. Estaba sellado con una cerradura electrónica, pero la energía era tan baja que le tomó menos de 1 minuto sortearla con sus herramientas. La puerta se abrió con un ruido chirriante que lo hizo enojar. El olor lo golpeó primero. Cuerpo sin lavar, desechos y algo más que no pudo identificar. Se le revolvió el estómago y entonces vio la célula. Era apenas más grande que un armario. Sin ventanas, sin muebles, salvo una fina alfombra en el suelo. Y acurrucado sobre esa alfombra había un fuego. Jake había visto incendios antes. En la estación había algunos que trabajaban en administración y comercio. Parecían gatos enormes que caminaban sobre 2 patas, cubiertos de pelo, con ojos inteligentes y manos que podían agarrar herramientas como los humanos. Esta era hembra. Podía notarlo, pero ella no se parecía en nada a los criminales sanos que había conocido antes. Su pelaje estaba enmarañado y se le caía a mechones. Sus costillas se veían a través de sus costados como si no hubiera comido una comida adecuada en meses, tal vez años. Pero lo que hizo que a Jake se le helara la sangre fue su vientre. Ella estaba embarazada. Muy embarazada. Su estómago hinchado parecía imposible en su cuerpo desnutrido. Ella no se movió cuando él se acercó. Sus ojos estaban medio cerrados y su respiración era superficial. Por un horrible momento, Jake pensó que ya estaba muerta. Entonces su oreja se movió ligeramente. «Oye», dijo Jake suavemente, arrodillándose. «Oye, ¿puedes oírme?»
Los ojos del leñador se abrieron una rendija. Eran dorados como la mayoría de los de su especie, pero opacos por el cansancio y el dolor. Ella lo miró, pero no parecía verlo realmente, como si se hubiera dado por vencida, esperando que sucediera algo bueno. Jake miró alrededor de la celda y se sintió enfermo. Había un sistema de alimentación automático integrado en la pared, del tipo que utilizaban para el ganado en los barcos agrícolas. Supuso que le dispensaban una pasta nutritiva fina 2 veces al día y un chorrito de agua. Solo lo suficiente para mantener a alguien con vida. No es suficiente para que estén sanos o fuertes o algo parecido a estar bien. Alguien la había puesto aquí. Alguien había diseñado esta celda específicamente para mantenerla viva, pero sufriendo. Durante años, las manos de Jake se apretaron formando puños. Había visto muchas cosas horribles durante su estancia en la estación, pero esto era diferente. Esto fue una crueldad deliberada. Esto fue una tortura. Sacó su comunicador para llamar al médico y luego se detuvo. El protocolo de la estación para encontrar productos biológicos no autorizados en embarcaciones confiscadas era complicado. Habría papeleo, evaluaciones, procedimientos de cuarentena. Podrían pasar horas, tal vez días, antes de que alguien realmente la ayudara. Y al ver su estado, Jake no estaba seguro de que tuviera horas. El fuego emitió un pequeño sonido, entre un gemido y un gruñido. Su mano se movió levemente, protectora, dirigiéndose a su vientre hinchado. Eso lo decidió para Jake. El protocolo podía esperar. Esta persona necesitaba ayuda ahora. Él la levantó con cuidado en sus brazos. No pesaba casi nada, como si cargara a un niño. Debería haber sido mucho más pesada. Sabía que las lentes eran músculos fuertes y densos debajo de todo ese pelaje. Esta sentía que podría romperse si la abrazaba demasiado fuerte. Está bien, dijo Jake, aunque probablemente ella no pudiera entenderlo. Te tengo. Estás a salvo ahora. La sacó de aquella terrible celda, a través de los polvorientos pasillos, fuera de la nave, y directamente hacia la enfermería. La gente lo miraba fijamente mientras pasaba corriendo junto a ellos. Probablemente no veían a diario a un mecánico cargando a una extraterrestre embarazada y medio muerta. Jake abrió de una patada las puertas del área médica. Necesito ayuda ahora. Las enfermeras detrás del escritorio levantaron la vista sorprendidas. Uno de ellos, un joven llamado, se quedó allí parado con la boca abierta. No te quedes ahí parado. Jake gritó. Consigue al doctor Reynolds. Esto es una emergencia. Finalmente, la gente empezó a moverse. La doctora Emily Reynolds había trabajado en la enfermería de la estación durante 12 años y había visto prácticamente de todo. Quemaduras por fugas de plasma, huesos rotos por accidentes en gravedad cero, incluso un tipo que de alguna manera se quedó con la mano atrapada en un mecanismo de esclusa de aire. Pero cuando Jake Morrison irrumpió por las puertas cargando a una mujer embarazada medio muerta, incluso Emily tuvo que tomarse un momento para procesar lo que estaba viendo. Ponla en la cama 3, ordenó Emily, entrando en modo médico. Pick, dame un Biocan lleno. Rachel, necesito 4 líquidos y suplementos nutricionales compatibles con la fisiología del feeding. Mover a la gente. Jake dejó el fuego en el suelo tan suavemente como pudo. Ahora sus ojos estaban cerrados y su respiración era entrecortada. De cerca, bajo las duras luces médicas, parecía incluso peor que en esa celda. Emily podía contar cada costilla, cada vértebra de su columna. El embarazo parecía ser lo único que impedía que su cuerpo se apagara por completo. ¿Qué le pasó a ella? Emily preguntó mientras trabajaba, controlando los signos vitales y mostrando datos médicos en su pantalla. La encontré encerrada en una celda en esa vieja nave XAR en la Bahía 12. Dijo Jake. Su voz sonaba tensa por la ira. Estuve allí durante años. Parece simplemente un sistema de alimentación automático que la mantiene apenas con vida. La mandíbula de Emily se apretó.
Había oído historias sobre lo que el Imperio Exat le hacía a las personas que los traicionaban, pero verlo de primera mano era diferente. Bueno, todos fuera, excepto el personal esencial. Jake, eso significa que tú también lo eres. Pero yo salgo. Te actualizaré cuando sepa más. Jake retrocedió de mala gana hacia la puerta, pero Emily pudo verlo a través de la ventana de observación, caminando de un lado a otro. Durante las siguientes 6 horas, no se fue. Él simplemente trazó un camino en el suelo, esperando. Pasaron 3 días antes de que el fuego estuviera lo suficientemente estable como para despertarse correctamente. Emily había pasado esos días llenándola de nutrientes, tratando infecciones y monitoreando el embarazo. Los cachorros dentro de ella estaban vivos de alguna manera, pero estaban drenando los pocos recursos que le quedaban a su cuerpo. Fue una carrera entre lograr que ella estuviera lo suficientemente sana para sobrevivir al parto y que los niños tuvieran que nacer. Jake había venido todos los días, varias veces. Traía cosas, regalos incómodos como un mecánico que no sabía qué más hacer, mantas adicionales porque pensaba que la enfermería parecía fría, un pequeño reproductor de música con pistas instrumentales suaves, comida de la cafetería de la estación que tuvo que explicarle que aún no podía comer. Al tercer día, Emily encontró a Jake sentado nuevamente en la sala de observación. Ya sabes, no tienes que seguir viniendo, dijo ella, sentándose a su lado. Estamos cuidando bien de ella. Lo sé, dijo Jake. Simplemente no puedo dejar de pensar en cuánto tiempo estuvo allí. 4 años, Emily. Quizás más tiempo. Sola en la oscuridad sin que nadie supiera de su existencia. Emily no tuvo una buena respuesta a eso. ¿Qué se puede decir ante algo tan terrible? Dentro de la sala de recuperación, los ojos del Firin se abrieron. Por primera vez desde que Jake la encontró, parecían claros y centrados. Miró a su alrededor lentamente, observando el equipo médico, las paredes blancas y limpias, la iluminación suave. Entonces su mirada cayó sobre la ventana de observación donde estaban sentados Jake y Emily. Todo su cuerpo se tensó. Sus orejas se aplastaron contra su cabeza y se encogió sobre sí misma, una postura defensiva que hizo que el corazón de Emily doliera. Está bien, dijo Emily en voz baja, aunque sabía que los disparos no se podían oír a través del cristal insonorizado. Activó el intercomunicador y el sistema de traducción. Estás a salvo ahora. Nadie te va a hacer daño. La boca del fuego se movió. El traductor cobró vida y procesó su idioma. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Estás en un centro médico en la estación Orión Gate, explicó Emily. Te encontraron en un barco abandonado y te trajeron aquí para recibir tratamiento. Mi nombre es doctora Emily Reynolds. ¿Puedes decirme tu nombre? El fuego permaneció en silencio durante un largo instante. Su mano se movió hacia su vientre hinchado. Protectora. Lyra, dijo finalmente. Su voz estaba áspera por los años en que apenas la usaba. Mi nombre es Lyra. Jake se inclinó hacia adelante y miró atentamente a través del cristal. Durante las siguientes horas, la historia de Lyra salió a la luz en pedazos. Hablaba lentamente, deteniéndose a veces para descansar o para llorar. El traductor tuvo problemas con parte del contexto emocional, pero los hechos básicos eran claros y horribles. Lyra había sido una erudita en el mundo natal de los Fian. Estudió rutas comerciales y patrones económicos, cosas aburridas que no deberían haberle causado problemas a nadie. Pero ella había encontrado algo. Evidencia de que el emperador Exater estaba vendiendo armas avanzadas a especies hostiles, violando alrededor de una docena de tratados interestelares. Había recopilado informes, reunido pruebas y estaba lista para presentarlos al Consejo de Firan. Entonces, una noche, los agentes llegaron a su casa. Mataron a su compañero, Torin, cuando intentó protegerla. Lyra tenía 2 meses de embarazo en ese momento. Los agentes la llevaron a una instalación militar donde fue interrogada durante semanas. Ella no les dijo nada. El emperador tenía un problema.
No podía simplemente ejecutar a un ciudadano caído sin motivo. El consorcio caído lo consideraría un acto de guerra. Pero tampoco podía dejarla ir. No podía arriesgarse a que ella difundiera lo que sabía. Entonces encontró una tercera opción. La pusieron en una nave de transporte en esa celda oculta. La nave estaba programada para lo que llamaban patrullaje indefinido del espacio profundo, lo que en realidad significaba que simplemente estaría a la deriva en sectores olvidados hasta que todos los involucrados estuvieran muertos o retirados. Se suponía que Lyra se consumiría lentamente en esa celda, olvidada por todos hasta que ella y su cría por nacer simplemente dejaran de existir. Pero el barco quedó atrapado en una disputa fronteriza. Fue confiscado por partes neutrales antes de que pudiera desaparecer en el espacio profundo. El exatleta no podía reclamarlo sin admitir lo que había hecho. Entonces, el barco simplemente permaneció en el muelle 12 durante 4 años mientras los abogados discutían. Y Lyra estaba sentada sola en esa celda, muriendo lentamente. «Mis hijos», dijo Lyra con la voz quebrada. «Me quedé viva por mis hijos, los hijos de Thorin. No podía dejar que murieran también». Emily tuvo que apartar la mirada, parpadeando para contener las lágrimas. El distanciamiento profesional era importante en medicina, pero a veces era imposible. Jake se levantó bruscamente. «Necesito un poco de aire», murmuró mientras salía de la sala de observación. Ailey lo encontró 10 minutos después en el pasillo de mantenimiento, golpeando la pared. No lo suficientemente fuerte como para romper algo, solo lo suficientemente fuerte como para lastimar. «¿Sentirse mejor?», ella preguntó. «No», dijo Jake. «Emily, ¿qué pasa con ella ahora? Ella no puede simplemente regresar al XAR». La expresión de Emily se oscureció. «Sobre eso, recibí un mensaje del comando de la estación esta mañana. El Imperio XAR ha presentado una solicitud diplomática para el regreso de Lyra. Afirman que ha escapado de la custodia imperial y necesita ser extraditada. Eso es una locura. Intentaron matarla. Lo sé, pero técnicamente ella estaba en su nave y la estación no quiere un incidente con el Imperio». Emily se frotó los ojos cansados. «Enviarán una delegación para recogerla en 48 horas». Jake sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿48 horas? ¿Eso es todo? Simplemente la devolvemos a las personas que le hicieron esto. A mí tampoco me gusta, Jake, pero soy médico, no político. No me corresponde a mí tomar estas decisiones». Jake miró a través de la ventana de observación a Lyra. Ella estaba acurrucada sobre su vientre, tarareando suavemente para los niños dentro de ella. Una canción de cuna, tal vez algo que su compañero solía cantar. «Tiene que haber algo que podamos hacer», dijo Jake en voz baja. Emily le puso una mano en el hombro. «El consorcio caído ni siquiera sabe que está viva. Para cuando pudiéramos enviar un mensaje por los canales oficiales y obtener una respuesta, ya se habría ido. La burocracia avanza demasiado lentamente. Entonces no pasamos por los canales oficiales», dijo Jake. Emily lo miró fijamente. «Jake, lo que sea que estés pensando». «No estoy pensando nada», mintió Jake. «Solo digo que tiene que haber otra manera». Pero Emily lo vio en sus ojos. Jake Morrison era mecánico y arreglaba cosas. Y cuando algo se rompía tan mal, no era de los que se iban sin más. Debería haberle advertido. Debería haberle dicho que no hiciera ninguna tontería. Pero en lugar de eso, Emily le apretó el hombro y le dijo: «Ten cuidado. Porque a veces lo correcto y lo legal no son lo mismo». Jake sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba ayuda. Y solo había una persona en la estación en quien confiaba lo suficiente como para involucrarlo en algo tan arriesgado. Brandon Cole había sido su amigo desde que ambos llegaron a la Puerta de Orión hacía 6 años. Brandon trabajaba en seguridad de la estación, lo que significaba que tenía acceso a sistemas e información que Jake no tenía. Se encontraron en la esquina trasera del bar Murphy's,
el tipo de lugar donde nadie hacía demasiadas preguntas y la música estaba lo suficientemente alta. Esa conversación se mantuvo en privado. Brandon ya estaba allí, tomando una cerveza y con aspecto sospechoso. Más vale que esto sea bueno, dijo Brandon mientras Jake entraba en la cabina. Sonabas raro por el comunicador. Jake no perdió el tiempo. Le contó todo a Brandon. El móvil, el estado de Lyra, su historia y que los Exeter vendrían a buscarla en menos de 2 días. La expresión de Brandon se ensombrecía con cada palabra. Cuando Jake terminó, su amigo se recostó en su asiento y dejó escapar un largo suspiro. Eso es un desastre. Eso es un desastre de verdad. Lo sé. Entonces, ¿qué quieres hacer al respecto? Porque puedo ver esa cara, Jake. Estás planeando algo estúpido. Necesito ganar tiempo. Jake dijo que tiempo suficiente para avisar al consorcio Firin de que está viva. Enviarían naves, diplomáticos, lo que fuera necesario, pero necesito al menos una semana, quizá 2. Brandon sacó su bloc de datos personal, el seguro que usaba para el trabajo. Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla, abriendo archivos y documentos. Lo que encontró lo hizo silbar en voz baja. Jake, esto es más profundo de lo que crees. Mira esto. Das la vuelta a la pantalla. Jake vio registros financieros, transacciones codificadas, registros de reuniones. Le tomó un momento comprender lo que estaba viendo. El mando de la estación lleva meses recibiendo pagos de fuentes XAR, explicó Brandon en voz baja. El administrador Reese, el jefe de operaciones Walls, incluso algunos de los supervisores médicos. Todos han estado aceptando dinero. ¿Por qué? Por hacer la vista gorda. Esa nave en la Bahía 12, se suponía que iba a recibir una inspección completa cuando fue incautada. En cambio, le hicieron un escaneo básico y la metieron en la parte trasera donde nadie se molestaría en revisarla. Sabían que había algo en esa nave, Jake. Quizás no exactamente qué, pero sabían lo suficiente como para no indagar demasiado. Jake sintió náuseas. ¿Cuántas personas están involucradas? Al menos una docena, lo puedo confirmar. Probablemente más. Brandon cerró el panel de datos. Y ahora los Exeter quieren que les devuelvan su problema. Con calma. Sin problemas, sin investigación, solo una transferencia diplomática que lo resuelva todo. No podemos. Deja que pase. Lo sé. Pero Jake, si luchamos contra esto, nos enfrentaremos a gente con mucho más poder que nosotros. Podríamos perder nuestros trabajos. Demonios, podríamos acabar en una celda. Jake miró a su amigo a los ojos. La encontré, Brandon. La saqué de ese lugar. No puedo devolvérsela sin más. No lo haré. Brandon guardó silencio un largo rato. Luego sonrió. El tipo de sonrisa que indicaba que estaba a punto de hacer algo que su madre desaprobaría. De acuerdo, me apunto. Pero tenemos que ser inteligentes con esto. Durante el siguiente día y medio, Jake y Brandon estuvieron muy ocupados. Jake empezó con lo que mejor conocía, los sistemas de mantenimiento de la estación. Una misteriosa fluctuación de energía en la sección 7 requería atención inmediata. Entonces, el sistema de reciclaje de residuos del ala de detención empezó a mostrar errores que requerían un diagnóstico completo. Los controles ambientales de la Bahía 12 se descontrolaron, obligando a la evacuación de todo el sector. Nada de esto era real, por supuesto. Jake solo estaba creando problemas que necesitaban solución, problemas que requerían papeleo y aprobaciones. Y tiempo. Cada pequeño retraso añadía horas al reloj. Brandon trabajaba desde la seguridad. Las autorizaciones de transferencia se corrompieron misteriosamente y tuvieron que volver a tramitarse. Las autorizaciones de seguridad necesitaban una nueva verificación. La bahía del transbordador diplomático desarrolló una pequeña brecha que requería inspección antes de que cualquier nave pudiera atracar allí. Nada grave, nada que pudiera generar alarmas inmediatas,
solo un flujo constante de pequeñas complicaciones que obstaculizaban el proceso. Mientras tanto, Jake visitaba a Lyra todos los días. Aparecía durante su hora de almuerzo y después de su turno, a veces simplemente sentado en la sala de observación, otras veces entrando para hablar con ella. Emily le había dado la autorización, diciendo que los rostros familiares ayudaban a los pacientes a recuperarse más rápido. Las primeras visitas fueron incómodas. Lyra seguía aterrorizada, estremeciéndose cada vez que alguien se movía demasiado rápido. Pero Jake era paciente. Le traía cosas que el personal médico aprobaba. Comida de verdad cuando ella estaba lista. Un pequeño proyector holográfico que mostraba imágenes de animales de la Tierra, incluyendo gatos, que la hacían aguzar el oído con interés. «Se parecen a mi gente», dijo Lyra un día, viendo a un león bostezar en la proyección. «Pero más pequeños, menos inteligentes». «Los llamamos gatos», explicó Jake. «Fueron uno de los primeros animales que los humanos domesticaron. Hace miles de años solíamos cazar ratones en nuestros almacenes de grano. Ahora son nuestros compañeros. Los mantenemos en nuestros hogares y los cuidamos. Te preocupas por ellos, incluso aunque no sirvan para nada». Jake se encogió de hombros. «Nos hacen felices. Eso es propósito suficiente». Lyra se quedó en silencio por un momento, con su mano apoyada sobre su vientre. «Eres un ser humano extraño, Jake, pero amable. ¿Por qué me ayudas? Tu gente no gana nada protegiendo a un erudito ferrárano». «No necesito ganar nada», dijo Jake simplemente. «Lo que te pasó estuvo mal. Eso es razón suficiente». Ella lo miró con esos ojos dorados y algo cambió. El miedo disminuyó un poco. «En mi mundo tenemos un dicho: la medida de una persona no está en su fuerza sino en cómo trata a los que no tienen poder. Serías honrado entre mi gente, Jake Morrison». Jake sintió que su cara se calentaba. «Solo estoy haciendo lo que cualquiera haría». «No», dijo Lyra con firmeza. «Estás haciendo lo que crees que es correcto, incluso cuando es difícil. Eso no es algo que cualquiera haga. Esto es algo raro». En la tarde del segundo día, Brandon llegó a la habitación de Jake con aspecto preocupado. «Tenemos un problema. La delegación de XAR llega temprano. Mañana por la mañana, no mañana por la noche. Un administrador llamado Rix agilizó personalmente todos los trámites. Están acortando nuestros retrasos». Jake se levantó de su banco de trabajo donde había estado fingiendo arreglar un acoplamiento eléctrico. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Quizás 12 horas. Probablemente menos. Esto no es suficiente. Ni siquiera hemos enviado un mensaje al consorcio Firin todavía. Todos los canales oficiales están siendo bloqueados o monitoreados». Brandon asintió. «Lo sé. Lo he estado intentando. Cada comunicación que envío a Fallen Space se marca para su revisión. Cuando pase la burocracia, Lyra ya habrá desaparecido». Jake pega su pequeño cuarto pensando. El doctor Reynolds le había dicho esa mañana que la condición de Lyra estaba mejorando, pero todavía estaba débil. Los cachorros debían nacer pronto, en una semana como máximo. Si su exmarido la hubiera aceptado de nuevo, no habría forma de que sobreviviera al parto bajo su custodia. La dejaron a ella y a los niños morir en silencio y afirmaron que se debió a complicaciones de su mala salud anterior. «Necesitamos un nuevo plan», dijo Jake. «¿Qué tipo de plan?» Jake miró a su amigo. «Del tipo en el que la sacamos de la estación». Los ojos de Brandon se abrieron de par en par. «Jake, eso no es demorarse más. Eso no es ganar tiempo. Eso es secuestro, robo y unos 6 delitos más que se me ocurren ahora mismo. Sé que lo perderás todo. Tu trabajo, tu reputación, probablemente tu libertad. Te perseguirán con fuerza». «Lo sé», repitió Jake. «¿Pero qué más podemos hacer?» «Que se la lleven. Verla morir sabiendo que podríamos haberlo evitado». Brandon se frotó la cara con ambas manos. «Estás loco. Lo sabes, ¿verdad?»
Guardó silencio un largo rato. Luego suspiró. Bueno, si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo con inteligencia. Tu nave, el amanecer, siempre está lista para volar. La mantengo en mantenimiento. Bien. Necesitaremos una distracción, algo lo suficientemente grande como para ocupar a los de seguridad y crear confusión. Y necesitaremos un margen, quizá 20 minutos, para llevar a Lyra del área médica a tu nave. ¿Puedes hacerlo? Brandon sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Estoy a punto de suicidarme profesionalmente por alguien. Ni siquiera me conozco. Mejor ir a lo grande. ¿No? Pasaron el resto de la noche planeando. Cada detalle tenía que ser perfecto. Un error y se acabó. Jake intentó no pensar en qué pasaría si fracasaban. Intentó no pensar en qué pasaría incluso si tenían éxito. Justo antes del amanecer, Brandon le puso una mano en el hombro a Jake. Última oportunidad para echarnos atrás. Aún podíamos intentar la ruta oficial. Esperar lo mejor. Jake pensó en Lyra sola en esa celda durante 4 años. Pensó en sus hijos, que merecían la oportunidad de nacer libres. Pensó en hacer lo correcto incluso cuando fuera difícil. No, dijo Jake. Lo haremos. De acuerdo. Entonces. Brandon dijo, robemos una alienígena embarazada y comencemos un incidente interestelar. La emergencia en toda la estación comenzó exactamente a las 6 de la mañana. Brandon lo había calculado a la perfección. Primero, la red eléctrica principal del sector 7 parpadeó y se apagó. Los generadores de emergencia se activaron, pero luego empezaron a mostrar errores críticos. En cuestión de minutos, las alarmas sonaban por todas partes. Toda la sección de la estación. Jake ya se estaba moviendo. Se había posicionado cerca de la enfermería, fingiendo realizar una revisión rutinaria de mantenimiento a los sistemas ambientales. Su corazón latía tan fuerte que creía que todos lo oían, pero mantuvo las manos firmes y el rostro sereno. El intercomunicador cobró vida. Todo el personal de seguridad al sector 7. Tenemos una posible fuga en el reactor. Esto no es un simulacro. Repito, todo el personal de seguridad al sector 7 inmediatamente. No hubo fuga en el reactor. Por supuesto, Brandon acababa de simular que sí, pero el efecto fue inmediato. Los agentes de seguridad pasaron corriendo junto a Jake, dirigiéndose a la emergencia. El personal de la estación evacuó las zonas afectadas. El caos se extendió como ondas en el agua. Jake se deslizó dentro de la enfermería. La doctora Reynolds estaba en el mostrador principal mirando las alertas de emergencia en su pantalla. Levantó la vista cuando Jake entró y sus miradas se cruzaron. De alguna manera, sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer. El transbordador de la delegación SAT acaba de atracar en la enfermería 4, dijo Emily en voz baja. Estarán aquí en 15 minutos, quizás menos. El administrador de la estación, Riggs, los está escoltando personalmente. Lo sé, dijo Jake. Emily se levantó y caminó hacia un armario de suministros. Sacó una camilla de transporte médico y se la acercó. Lyra está en la habitación 3. Está lo suficientemente estable como para moverse, pero apenas. El estrés de todo esto no es bueno para el embarazo. Emily, si descubren que ayudaste, descubrirán que lo miró fijamente a los ojos. Me hice médico para ayudar a la gente. Jake, lo que le hicieron, lo que planean hacerle, es lo contrario de todo en lo que creo. Así que sácala de aquí. Jake agarró la camilla y la empujó rápidamente por el pasillo. Cuando entró en la habitación 3, Lyra estaba sentada en la cama, con los ojos abiertos de miedo. Las alarmas de emergencia la habían asustado. Jake, ¿qué está pasando? ¿Están atacando la estación? No exactamente, dijo Jake, acercándose a su cama. Lyra me escuchó atentamente. Los Exat están aquí. Vienen a buscarte ahora mismo, pero no voy a permitir que eso suceda. ¿Confías en mí? La mano de Lyra se posó en su vientre,
protectora como siempre. ¿A dónde iríamos? A mi nave, luego al espacio caído. Es un viaje de 3 días, pero allí estarás a salvo. Tu gente te protegerá. Jake hizo una pausa. Pero tengo que ser sincero contigo. Esto va a ser peligroso. Hay muchas posibilidades de que no lo logremos. E incluso si lo logramos, podrías tener que dar a luz en mi nave sin la atención médica adecuada. No soy médico, Lyra. Solo soy mecánico. Lyra lo miró un largo rato. Luego bajó lentamente las piernas de la cama. Estaba débil, sus movimientos temblorosos, pero su mirada estaba decidida. Mi compañero murió protegiéndome a mí y a nuestros cachorros. No dejaré que su sacrificio sea en vano. No volveré a esa celda. Elijo dirigir a Jake Morrison. Elijo luchar. De acuerdo, dijo Jake, ayudándola a subir a la camilla. Entonces agárrate fuerte porque esto se va a poner duro. La cubrió con mantas para ocultarla de la observación casual, luego empujó la camilla. Salió de la habitación. Emily esperaba en el pasillo con una tarjeta de acceso médico. Esto te permitirá pasar los controles de seguridad. He registrado esto como un traslado de emergencia al ala quirúrgica. Te dará unos 5 minutos antes de que alguien lo cuestione. Gracias, Emily. No me des las gracias todavía. Solo ponla a salvo. Emily le apretó el brazo. Y Jake, buena suerte. Jake empujó la camilla hacia los ascensores de servicio, los que usaba el personal de mantenimiento para mover el equipo. Los pasillos principales seguían siendo un caos con la gente que respondía a la falsa emergencia. Nadie prestó atención a un mecánico más que movía equipo médico. Estaba a medio camino del ascensor cuando su unidad de comunicaciones falló. La voz de Brandon llegó, tensa y urgente. Jake, tenemos un problema. Los exatletas trajeron a su propio equipo de seguridad. 4 mercenarios fuertemente armados. No están esperando el traslado oficial. Se dirigen directamente a la enfermería ahora mismo. A Jake se le heló la sangre. ¿Cuánto tiempo tengo? Quizás 3 minutos. Y Jake, estos no son diplomáticos. Son soldados. No están aquí para hablar. Jake miró a Lyra en la camilla. Sus ojos dorados lo miraban fijamente, confiando en que la pondría a salvo. No podía decepcionarla. Cambio de planes, dijo Jake en la calma. Tomaré los túneles de mantenimiento. ¿Puedes sellar los pasillos principales tras de mí? Puedo intentarlo, pero no los detendré mucho. Estos tipos parecen saber cómo manejar los sistemas de seguridad. Solo dame el tiempo que puedas. Jake tiró de la camilla hacia un pasillo lateral y golpeó el panel para abrir la escotilla de acceso a mantenimiento. Estos túneles recorrían la estación, pasajes estrechos que permitían a los equipos de reparación acceder a los sistemas vitales. Eran estrechos y estaban mal iluminados, pero conectaban con todo. Tiró de la camilla por la escotilla y echó a correr. Tras él, oyó gritos. Habían llegado a la enfermería. Sabían que se había ido. Jake Morrison. Una voz resonó por el intercomunicador de la estación. Administrador Reese, y parecía furioso. Detente inmediatamente. Estás interfiriendo con una transferencia diplomática oficial. Seguridad, localiza y detener a Jake Morrison. Demasiado para el enfoque sutil. Ahora todos en la estación sabían lo que hacía. Los brazos de Jake ardían mientras empujaba la camilla más rápido por los túneles. Lyra se aferró a los lados. Su rostro pálido, pero firme con determinación. Podían oír botas golpeando el metal en algún lugar detrás de ellos. Los mercenarios también estaban en los túneles. Allí, alguien gritó. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Jake dio un giro brusco y luego otro. Los túneles eran un laberinto, y él los conocía mejor que nadie. Años de trabajo de mantenimiento habían mapeado cada tubería, cada cruce, cada atajo. Ahora usaba ese conocimiento,
tomando rutas que hombres más grandes con armadura de combate tendrían dificultades. Una ráfaga de energía quemó la pared junto a su cabeza. Le estaban disparando. De hecho, disparaban en una estación espacial donde las brechas del casco podían matar a todos. «¡Alto el fuego, idiotas!», gritó uno de los mercenarios. «Descomprimirán toda la sección». Eso le dio a Jake los segundos que necesitaba. Empujó una última escotilla y emergieron en el hangar 3. La nave, el amanecer, estaba justo donde la había dejado. No era bonita, solo un pequeño carguero con el casco remendado y piezas desparejadas, pero era rápida y era suya. Las puertas del hangar estaban abiertas al espacio, sujetas solo por los escudos de energía. Protocolo estándar durante emergencias en caso de que las naves necesitaran evacuar rápidamente. Jake contaba con eso. Bajó a Lyra de la camilla y la cargó a medias por la rampa de carga del amanecer. Estaba teniendo contracciones, el estrés estaba provocando un parto prematuro. Tenían que irse ya, Brandon. Jake jadeó mientras ataba a Lyra a la cabina médica. Estoy en la nave. Necesito que las puertas del hangar permanezcan abiertas. Ya estoy en ello, pero Jake, la defensa de la estación está cargando armas. ¿De verdad te van a disparar? Solo disparos de advertencia, ¿verdad? Eso espero, amigo. Jake se abalanzó sobre el asiento del piloto e inició la secuencia de lanzamiento. Los motores del amanecer rugieron al encenderse. En la cubierta del hangar, seguridad, los oficiales entraban en masa, con las armas desenvainadas. Los mercenarios XAR irrumpieron por la escotilla de mantenimiento. El intercomunicador de la estación crepitó. Amanecer. Se les ordena apagar la máquina inmediatamente. Cualquier intento de despegue será respondido con fuego defensivo. Jake miró a Lyra en el reflejo del cristal de la cabina. Estaba acurrucada sobre su vientre, respirando con dificultad durante otra contracción. Sus ojos se encontraron con los de él y asintió. «Hazlo». Jake agarró los controles. «Lo siento», dijo a nadie en particular. «Pero no puedo hacerlo». Pisó el acelerador. El amanecer se disparó como una bala, con el motor rugiendo. Los oficiales de seguridad se apartaron. La nave se precipitó hacia la entrada del hangar, hacia el escudo de energía y el espacio abierto que se extendía más allá. Las torretas de defensa de la estación giraron, siguiéndolo. Los láseres de puntería pintaron su pasillo. «Vamos», murmuró Jake. «Vamos, vamos, vamos». El amanecer golpeó el escudo de energía y los atravesó, que brillaban al rojo vivo. La alarma sonó. La temperatura se disparó. Por un horrible. En segundo lugar, Jake pensó que no lo lograrían. Entonces fueron lanzados al espacio abierto y Jake se inclinó bruscamente mientras el fuego de las armas iluminaba la oscuridad tras ellos. Los sistemas de defensa de la estación estaban activos, disparando ráfagas controladas para desactivar sus motores. «Aguanten», gritó Jake, lanzando la nave en picado hacia el campo de asteroides cercano. Una explosión rozó su escudo de babor y toda la nave se desplomó. Las luces de advertencia parpadearon en todas las consolas, pero seguían volando, seguían moviéndose, seguían libres. Jake se movía entre asteroides usando el denso campo para romper los bloqueos de objetivo. Cazas de la estación despegaban tras él, pero conocía esos cinturones. Había salvado en ellos durante años, conocía cada cúmulo denso y cada carril despejado. El amanecer se zambulló y giró, rozando rocas que habrían aplastado a un piloto menos hábil. Lentamente, la persecución retrocedió. Los cazas no conocían el campo como él. No querían arriesgar sus costosas naves en una persecución que probablemente ya estaba perdida. Después de 20 minutos de vuelo intenso, Jake finalmente se permitió respirar. Lo habían logrado. Habían salido de la estación. Detrás de él, Lyra gritó. Otra contracción, más fuerte esta vez. Jake revisó su computadora de navegación.
3 días en el espacio de Firan. 3 días con una extraterrestre embarazada que se estaba preparando para el parto. Sin equipo médico, salvo un autodiagnóstico básico. Y la mitad de la flota Exater probablemente preparándose para cazarlos. ¿Qué he hecho?, susurró Jake. Pero cuando volvió a mirar a Lyra y la vio libre por primera vez en 4 años, supo la respuesta. Había hecho lo correcto. Lo que fuera que viniera después, al menos eso había hecho. El primer día completo en el espacio fue el más difícil. Jake había puesto rumbo al amanecer hacia territorio Falin, forzando los motores al máximo. Pero cada pocas horas, Lyra gritaba al sentir otra contracción. Se estaban volviendo más fuertes, acercándose. Los cachorros venían, y Jake no podía hacer nada para detenerlos. Había enviado un mensaje cifrado a la doctora Reynolds incluso antes de que despejaran el campo de asteroides. Ahora su voz llegó, a través de un canal seguro, tranquilo y firme a pesar de la locura de la situación. Está bien, Jake, escúchame con atención, dijo Emily. Los nacimientos de Firen son similares a los de los humanos en muchos aspectos, pero hay algunas diferencias clave. Primero, habrá 2 kits. Los gemelos son un estándar en su especie. En segundo lugar, el trabajo será más rápido que el trabajo humano. Quizás de 6 a 8 horas en total una vez que comienza el trabajo de parto activo. Jake estaba en la bodega de carga sacando todos los suministros médicos que tenía. No fue mucho, un botiquín básico de primeros auxilios, algunas vendas esterilizadas y un frasco de antiséptico probablemente caducado. Emily, yo reparo motores. Nunca he visto siquiera el nacimiento de un ser humano, y mucho menos el de un extraterrestre. Lo sé, pero tú eres lo que ella tiene, así que tendrás que ser suficiente. La voz de Emily se suavizó. Jake, la sacaste de esa celda cuando podrías haber presentado un informe y haberte ido. Arriesgaste todo para salvarla. No pierdas la fe en ti mismo ahora. Lyra estaba en el pequeño cuarto médico, que en realidad era solo un armario con una cama plegable y algunos equipos de monitoreo básicos. Ella levantó la vista cuando Jake entró, con el rostro húmedo de sudor. ¿Cómo estás? La pregunta de Jake fue una pregunta estúpida. Él podía ver cómo estaba ella. Los niños están ansiosos por conocer el universo, dijo Lyra, esbozando una débil sonrisa. Tienen la impaciencia de su padre. Jake acercó una silla al lado de la cama. Durante los últimos días en la estación, él y Lyra habían hablado mucho. Ella le contó sobre Torin, su compañero, cómo había sido un maestro, paciente y amable, cómo la hacía reír incluso cuando su investigación la estresaba. Qué emoción había tenido cuando se enteraron del embarazo y ya estaba planeando lo que les enseñaría a sus hijos. Él estaría orgulloso de ti, dijo Jake, luchando con todas sus fuerzas para protegerlos. A él también le gustarías, creo. Lyra dijo. Él siempre decía, la medida del carácter es lo que haces cuando nadie te ve, cuando no hay recompensa. No me salvaste por la gloria ni por el pago. Me salvaste porque era lo correcto. Se produjo otra contracción y la mano de Lyra salió disparada y agarró el brazo de Jake. Sus garras se extendieron ligeramente, clavándose en su piel, pero él no se apartó. Él simplemente se aferró a ella, dejándola apretar tan fuerte como necesitaba. Cuando pasó, ella parecía avergonzada. Lo siento, te lastimé. Jake miró los pequeños rasguños en su brazo. He tenido problemas peores con paneles de motor rebeldes. No te preocupes por eso. Al segundo día, la XAR los encontró. 3 naves de guerra cayeron del hiperespacio justo en su camino. Los sensores de Jake gritaron, advertencias. Y su corazón se hundió en su estómago. Amanecer. Esta es la exnave de mando Retribución. Una voz fría dijo por el comunicador. Llevan propiedad imperial robada. Apaguen sus motores y prepárense para ser abordados. Jake no se molestó en responder. Simplemente cambió de rumbo,
empujando el amanecer hacia un giro brusco. El barco gimió en protesta, pero ella se mantuvo unida detrás de él. Lyra gritó cuando el movimiento repentino la arrojó contra las ataduras. «Lo siento», gritó Jake. «Espera ahí atrás». Las naves Exeter se movieron para interceptarlas, pero eran grandes y lentas, construidas para la intimidación más que para la velocidad. El amanecer era pequeño y ágil, y Jake voló como si su vida dependiera de ello, porque así era. Se lanzó hacia una nebulosa cercana, el tipo de nube estelar densa que causaba estragos en los sensores y sistemas de armas. El exatleta lo siguió, pero con cautela. Jake utilizó todos los trucos que conocía, todas las maniobras que había aprendido en su breve paso por la flota mercante antes de convertirse en mecánico. Durante 3 horas, jugaron al gato y al ratón por la nebulosa. Las naves Exeter se acercaban, apuntaban sus armas y Jake se alejaba en el último segundo. Sus manos estaban acalambradas sobre los controles y sus ojos ardían de tanto mirar los sensores. Entonces Lyra gritó. Esta vez no fue una contracción. Esto fue diferente. «Jake, algo anda mal». Él quería ir hacia ella, pero no podía dejar los controles. Los Exat estaban justo encima de ellos. «¿Qué es? ¿Lo que está sucediendo? Los niños ya vienen». Por supuesto, lo fueron porque las cosas no eran ya lo suficientemente complicadas. Jake tomó una decisión en una fracción de segundo. Apuntó el amanecer a la parte más densa de la nebulosa, la sección donde los sensores se volvían completamente inútiles. Se sumergió profundamente y luego cortó toda la energía excepto el soporte vital. El barco quedó oscuro y en silencio, flotando a la deriva como un pedazo de escombro muerto. Las naves Exeter pasaron ciegas ante sus sensores. Tendrían que buscar en toda la nebulosa para encontrarlo ahora, y eso llevaría días. Jake bloqueó los controles y corrió hacia la enfermería. Lyra estaba en la cama, su respiración era rápida y superficial. El equipo de monitoreo, el poco que había, mostraba lecturas que no significaban nada para Jake. Activó la calma en el Dr. Reynolds. «Emily, ella está en labor de parto activa. ¿Qué debo hacer?». Durante las siguientes 4 horas, Emily le explicó a Jake todo, cómo posicionar a Lyra, que debía tener en cuenta, que era normal y que no. Las manos de Jake temblaban mientras trabajaba, pero la confianza de Lyra en él nunca flaqueó. Ella lo miró con esos ojos dorados y de alguna manera encontró la fuerza para seguir adelante. El primer kit llegó justo después de la medianoche, hora de envío. Un macho diminuto con suave pelaje gris y ojos que aún no se habían abierto. Él caminaba débilmente y Lyra sollozaba de alegría y alivio. Jake lo limpió cuidadosamente con paños esterilizados. Sus manos sorprendentemente suaves para alguien acostumbrado a trabajar con metal y maquinaria. «Ken», susurró Lyra. «Su nombre es Con. Significa fuerza en nuestro idioma». 20 minutos después, llegó el segundo niño. Una hembra un poco más pequeña con pelaje más oscuro. «Espejo», dijo Lyra, acunando a ambos niños contra su pecho en busca de esperanza. Jake se recostó contra la pared, exhausto y cubierto de fluidos en los que no quería pensar demasiado. Pero cuando miró a Lyra sosteniendo a sus cachorros recién nacidos, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro peludo, sintió que algo cambiaba en su pecho. Orgullo, tal vez, o simplemente la simple satisfacción de saber que había ayudado a traer algo bueno a un universo que había sido bastante cruel con esta familia. «Lo lograste», dijo Jake suavemente. «Lo logramos», corrigió Lyra. «No podría haber sobrevivido sin ti, Jake Morrison». El amanecer permaneció en la nebulosa durante otras 12 horas mientras Lyra descansaba y los niños comían. Jake mantuvo los sensores pasivos, observando cualquier señal del X-Aur, pero ellos siguieron adelante, expandiendo su cuadrícula de búsqueda. Pensaron que correría y no que se escondería. En la mañana del tercer día, Jake encendió los motores y salió de la nebulosa. La frontera del espacio Firin estaba ahora a solo 6 horas de distancia.
Iban a lograrlo. Fue entonces cuando sus sensores de largo alcance detectaron algo nuevo. Más barcos, muchos de ellos. Por un momento, el corazón de Jake se detuvo, pensando que era Masaur. Luego la computadora los identificó. Naves del consorcio caídas, una flota entera. El mensaje cifrado de Jake había llegado después de todo. Brandon debe haber encontrado una manera de enviarlo a través de canales seguros. El gobierno de Falin sabía que uno de sus ciudadanos estaba vivo y acudirían en masa. El comunicador cobró vida. Nave humana desconocida. Esta es la nave de defensa Firin, Kerry. Hemos recibido informes de que llevas en tu vientre a una ciudadana firiniana llamada Lyra. Por favor, identifíquese. Este es Jake Morrison de Amanecer. Jake dijo, su voz con cansancio y alivio. Tengo a Lyra a bordo. Ella está viva. Ella está a salvo. Y acaba de dar a luz a 2 crías sanas. Hubo una pausa. Entonces se escuchó una voz diferente, más vieja y llena de autoridad. Señor Morrison, le presento al almirante que es de la flota Firon. En nombre del consorcio, le agradezco por proteger a nuestro ciudadano. Estamos detectando buques de guerra XAR en persecución. Permiso para proporcionar escolta. Permiso concedido, dijo Jake. La flota caída se movió para interceptar las naves XAR. Ni siquiera fue una pelea. Los XATER estaban en inferioridad numérica, 5-1. Intentaron discutir, intentaron reclamar derechos sobre Lyra, pero los Firins transmitieron la evidencia de Jake. Todo lo que documentó, la celda, los escáneres médicos que mostraban años de desnutrición, el testimonio de Lyra, todo. De repente, el Imperio Hexa tenía mucho que explicar. El amanecer entró cojeando en el espacio de los caídos bajo una fuerte escolta. Cuando llegaron a la estación del consorcio más cercana, la historia se había extendido por la mitad de la galaxia. Los servicios de noticias lo transmitían constantemente. El mecánico humano que arriesgó todo para salvar a una extraterrestre embarazada de la tortura y la muerte. Jake no quería la atención. Solo quería asegurarse de que Lyra y sus hijos estuvieran bien. Trajeron equipos médicos a bordo en el momento en que el Breaking Dawn atracó. Lyra y los niños fueron trasladados a un hospital adecuado donde pudieron recibir atención real. Jake intentó escabullirse, pero Lyra le gritó, «Espera, por favor». Él vino a su lado. Ella sostenía a Connie Meera. Ambos niños ahora duermen pacíficamente. Los médicos habían dicho que estaban perfectos, sanos a pesar de todo. No tengo palabras suficientes para agradecerte. Lyra dijo, me devolviste la vida. Les diste un futuro a mis hijos. En mi cultura, existe un vínculo que va más allá de la amistad, más allá incluso de la familia. A veces se le llama Sakarin. Significa pariente elegido. Aquellos que se convierten en familia no por sangre sino por elección y sacrificio. Ella extendió una mano y cuidadosamente retiró una de sus garras retráctiles. Fue un proceso doloroso. Jake podía verlo, pero ella lo hizo sin dudarlo. Le crecería otro, explicó, pero este sería suyo. Ella lo colocó en una cadena y lo colgó alrededor de su cuello. Ahora eres Sakaran, el tío de mi hijo, mi familia. No importa a dónde vayas en este universo, siempre tendrás un hogar con nosotros. Jake tocó la garra, sintiendo su peso. No sé qué decir. Dile que los visitarás algunas veces para que Kian y Meera puedan conocer al hombre que salvó a su madre para que puedan aprender lo que es el verdadero coraje. Puedo hacerlo. Jake dijo con voz ronca. Su consorcio ofreció recompensas a Jake. Dinero, ciudadanía, medallas con nombres extravagantes. Rechazó la mayor parte. Él solo aceptó lo suficiente para reparar el amanecer y ponerla nuevamente en funcionamiento. Y aceptó la ciudadanía del consorcio porque le pareció correcto. De alguna manera, el exemperador se enfrentó a una reacción masiva, sanciones económicas, aislamiento diplomático e investigaciones internas.
Varios de sus funcionarios fueron detenidos. El imperio emitió una disculpa formal, aunque todos sabían que eran solo palabras, pero algo era algo. De regreso en la estación Orión Gate, el administrador Hendrix y otros 3 funcionarios fueron removidos de sus cargos. Brandon consiguió alojamiento por su papel de ayudar a Jake, aunque tuvo que testificar en alrededor de una docena de audiencias. El Dr. Reynolds fue investigado pero absuelto. Sus acciones se consideraron médicamente necesarias. 6 meses después, Jake regresó al espacio de Falin para una visita. Lyra lo encontró en el puerto espacial con Kian y Meera, quienes ahora eran más grandes, caminaban y comenzaban a hablar. Miraron a Jake con curiosos ojos dorados. Tío Jake. Meera dijo que las palabras fueron practicadas cuidadosamente. Jake se arrodilló para quedar a su nivel. Hola pequeños. Te has hecho grande. Pasó una semana con ellos conociendo a la familia de Lyra y aprendiendo sobre la cultura Falin. Viendo a los niños jugar en jardines que olían a flores que nunca antes había visto. Fue una vida pacífica de una manera que rara vez lo fue. En su última noche, Lyra y Jake se sentaron en su balcón viendo la puesta de sol. El cielo era violeta y naranja, nada parecido a los atardeceres de la tierra, pero hermoso a su manera. ¿Te arrepientes? Lyra preguntó. ¿Todo lo que perdiste? Jake pensó en ello. Había perdido su trabajo en la estación, su reputación en ciertos círculos, la vida sencilla y tranquila que había construido. Pero también había ganado algo. Una familia que él había elegido. El conocimiento de que cuando importaba, cuando el universo lo puso a prueba, había hecho lo correcto. No, dijo Jake finalmente. No me arrepiento en absoluto. Lyra sonrió y apoyó la cabeza en su hombro, un gesto de afecto y confianza. Debajo de ellos, Kian y Meera perseguían insectos que parecían luciérnagas por el jardín, y su risa se transmitía a través de la cálida brisa de la tarde. Jake tocó la garra que colgaba de su cuello y sonrió. A veces pensaba que hacer lo correcto te costaba todo.